Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Van a ser capaces de ponerse de acuerdo en una reforma educativa, por ejemplo, ustedes y Podemos? Creo que es una etapa en la búsqueda de consensos. Hoy escribía Víctor Lapuente también en El País un artículo interesantísimo sobre la reforma de la administración pública. Es otro de los temas, la gran reforma pendiente en España, la modernización de nuestra administración. Y yo creo que es una legislatura reformista si hay voluntad política. Ahora, si vamos a jugar al titular de corto vuelo y vamos a jugar a la zancadilla, pues entonces sea más complicada. Vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Sí, por eso, hablando de tomar decisiones, las cosas concretas, porque de grandes declaraciones llevamos año y medio de campaña electoral. Cosa muy concretita. En julio Rajoy les propuso a ustedes que Fernández Díaz presidiera el Congreso. Ustedes lo vetaron. Y ahora van a permitir que sea presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Sí, nosotros vamos a votar en blanco porque no creemos que sea la persona adecuada, pero efectivamente vamos a respetar el pacto entre todos los partidos políticos, porque claro, supongo que cuando uno hace un pacto con todos, una de dos, los ponemos patas arriba y por tanto todas las comisiones parlamentarias se ponen patas arriba y volvemos a escoger todos los presidentes de comisión, o en todo caso, si es el PP que quiere apoyarlo, que lo hagan ellos, ¿no? Pero entonces, ¿para qué sirve la oposición? Porque lo mismo que acaba de decir usted ha dicho el portavoz del Partido Socialista. Sí. Allá el PP con sus decisiones. ¿Para qué sirve la oposición? Pues si el PP por ejemplo, pone para al investigar frente... al señor Fernández Díaz en una comisión de investigación, pero que si es el lo que PP vamos a hacer. pone a un exministro reprobado al frente de una comisión que tiene, entre otras funciones, la de recibir mandatarios extranjeros, viajar con frecuencia al extranjero en representación del Parlamento, donde está la soberanía nacional. Ustedes ahí, a cambio de las comisiones que les tocaron, dicen que pongan a quien quieran. No, lo que hemos hecho es investigarle. Es que ese señor Fernández Díaz tiene una comisión de investigación propuesta por Ciudadanos, propuesta por Podemos y propuesta por el PSOE. Y le vamos a investigar qué ha pasado en la policía española en los últimos meses o los últimos años. Ahora bien, una cosa es investigarle y otra es que ya sepamos el resultado de la... Y si concluye la investigación en que efectivamente, como parece acreditar la grabación... Si hay responsabilidades políticas de politización o uso, ¿qué pasa con el presidente pues de la comisión? pediremos que dimita. Pero es que vamos a investigarle. Lo que no podemos es, antes de investigarle, tomar la decisión última de la investigación. Y nosotros queremos que esa persona, que no esté investigada judicialmente, es una investigación política, una comisión de investigación, nosotros hemos sido los que hemos impulsado esa comisión, con lo cual somos convencidos de que hay que pedir responsabilidades, si las hay, al ministro o a quien fuere, ¿no? Señor Rivera, pero antes de investigarle ustedes lo reprobaron. Sí, pero una cosa es una reprobación y otra es una investigación. Y una comisión de investigación, que no sé si los ciudadanos saben de qué va, investigar en sede política si hay responsabilidades políticas en lo que parece ser una politización de nuestra policía. En fin, esto no pasaba antes. Yo quiero recordarlo. Digo, alguna cosa ha cambiado. Cuando el PP tenía mayoría absoluta y un ministro o quien fuera hacía lo que le daba la gana, pues no tenía ninguna investigación. Como cuesta que se entienda, ustedes, o sea, PSOE, Ciudadanos y PP, acordaron repartirse la presidencia de comisiones. No. Nosotros, Ciudadanos y Podemos. ¿Y Podemos también tiene comisiones y Convergencia. Sí, y el acordaron PNV, repartirse y Esquerra Republicana. las comisiones como pasan al comienzo de cada legislatura. Como pasa en todos los parlamentos autonómicos nacionales para que haya presidentes de comisión. Y cada uno pone al frente de esa comisión. Propone a su candidato. Y ustedes lo respetan. Nosotros votamos en blanco, no nos gusta que sea Fernández Díaz, porque está investigado en ¿Y si no les gusta, por qué no proponen un candidato alternativo? Pues porque entonces tenemos que proponer 24 candidatos alternativos. No sé si lo entienden. Yo sé que es complicado para los que nos estén escuchando. Hay 24 o 25 comisiones y tenemos que poner patas arriba. Es un acuerdo donde todos los partidos, grupos parlamentarios, incluido Podemos, incluido Esquerra Republicana, incluido Convergencia, incluido PNV, nos hemos puesto de acuerdo para que tenga un normal funcionamiento del Parlamento. Si alguien propone que pongamos patas arriba de todo eso y, por tanto, que no haya ningún tipo de acuerdo y vayamos todos con nuestros nuevos candidatos a todas las comisiones, pues se puede hacer. ¿No se les ocurrió en el reparto que una persona reprobada por el Congreso no puede presidir una comisión del Congreso? Pues por eso nosotros incluirlo en el acuerdo aquel. Pero es que en el acuerdo no estaban las personas. Yo creo que esto es un tema muy técnico, muy concreto. Y, si sí, me permite, pero que la regeneración democrática sea que Fernández Díaz presida la Comisión de Exteriores. No, la regeneración democrática es que se le investiga al señor Fernández Díaz en minoría en un parlamento autonómico, en un parlamento nacional que tiene autonomía para funcionar. Pero bueno, podemos seguir con Fernández Díaz y dándole vueltas a lo mismo o investigarle, que yo creo que es lo que hay que hacer. Sí, investigarle desde luego, pero él no... me dice Fernando Garea, que conoce bien el funcionamiento del Congreso, que luego no se le puede revocar. Una vez que es presidente solo puede dimitir él. O sea que... Bueno, no, porque está en minoría. Podemos acordar los demás. Bueno, claro, no está en mayoría, sí. No tiene, está en minoría. Hay un diálogo que los oyentes no escuchan. Si quieren hablar con Fernández Garea, me puede SMS que me brevemente, por alusiones, ¿qué quieres decir? Yo creo que no existe la moción de censura para los presidentes de la comisión. Bueno, yo creo que las mesas de los parlamentos, lo deciden la mayoría del parlamento, en este caso de la comisión, y no tiene mayoría el Partido Popular. En el caso de la comisión, para que alguien deje de ser presidente de una comisión, bastaría con que su propio grupo parlamentario le sacara de esa comisión. Es decir, un escrito del Partido Popular a la comisión diciendo que ese diputado deja de estar adscrito a ese grupo de trabajo parlamentario. Y para eso está el control político. Cuando un su gobierno... propio, no los otros, me refiero. Sí.
a lo que decía de que habría que revisar todas las presidencias. No porque esas presidencias, salvo que cada uno de los partidos quiera retirar el suyo, los otros partidos no pueden retirar al presidente de otro partido. Digo, para no enredar a los oyentes Fernando sobre esto, Garea, Fernando Esther Garea, Palomera, buenos días Buenos a los días, dos. buenos días. Podríamos hablar 2 horas de esto, Buenos pero días. Fernando Garea, que es un buen cronista parlamentario, sabe que además hay un acuerdo con todos los grupos para repartir todas las presidencias, porque tienen que cuadrar todas las presidencias y las votaciones. Pero podemos hablar de esto técnicamente sobre cada uno. ¿Cuánto daño cree que le ha hecho esas grabaciones que hemos vuelto a escuchar hoy, que le hace, por ejemplo, a la resolución del conflicto con Cataluña, el que un ministro del Interior que tiene a su mando a la policía y a la violencia legal esté maniobrando en su despacho? Porque es de eso de lo que estamos hablando. Pues eso es lo que hay que investigar y eso es lo que con mayoría absoluta no se puede hacer. Yo creo que los ciudadanos tienen que saber que con un Parlamento que es autónomo y distinto a la mayoría del gobierno, o que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, se pueden investigar las cosas. Y creo que esa es la diferencia entre un Parlamento como el que teníamos antes y un Parlamento como el que tenemos ahora. Le voy a pedir a Rajoy que impulse las reformas que necesitan los catalanes, ha dicho Albert Rivera. ¿A qué reformas se refiere? Pues mire, yo creo que en Cataluña debemos dejar el debate identitario y de sentimientos, porque ni se legislan ni se llegan a acuerdos seguramente sobre los sentimientos. Hay catalanes que se sienten más o menos españoles, otros que quieren salir de España, otros que ni una cosa ni la contraria, y creo que hay que hablar de temas tangibles. La reforma de la Ley de Financiación Autonómica es una de nuestras exigencias, en esas 150 exigencias que le hemos pedido al Partido Popular. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de financiar servicios públicos en las autonomías, insuficiente hoy, con el sistema de financiación autonómico que tenemos. No solo en Cataluña, seguramente también este debate se ha abierto en Madrid, en Valencia, en Baleares y en otras comunidades. Hace 2 años, por cierto, que había que renovar esa ley. ¿Qué hemos conseguido? Que el Partido Popular incluya en la hoja de ruta, en el primer mes de legislatura, el debate de la financiación autonómica. Por ejemplo, la conferencia de presidentes que ha convocado el señor Rajoy, una de las exigencias era esa, que se convocara y que además hubiera un debate sobre la financiación autonómica. Segundo, infraestructuras. En Cataluña, igual que pasa en otras comunidades autónomas, hay infraestructuras urgentes y necesarias, pues desde el corredor mediterráneo, que es fundamental para la industria y las mercancías y la exportación de Cataluña, de Valencia, Murcia, hasta la Sagrera en Barcelona o la conexión con el puerto de Barcelona. Y esos temas son legítimos llevarlos a un debate político. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno, a mi juicio, ha obviado, con todo el tema independentista, ha obviado que hay debates que no son identitarios, son tangibles, son económicos, son de servicios públicos. Yo quiero que en el debate Cataluña, la Generalitat, yo también me sumo a pedirle al señor Puigdemont que en vez de ausentarse de su puesto de trabajo el día de la conferencia de presidentes, vaya a trabajar. ¿Intuye alguna manera en la que esa diferencia que acaba de explicar encuentre una solución en el corto plazo? Yo creo que, insisto, si la vía es buscar la diferencia y buscar un referéndum separatista, esto es como un agujero que vamos a seguir cavando y nunca saldremos de él. Ahora, ¿y si la vía es reconocer que España es una nación de naciones y dentro de ella Cataluña es una nación? Eso ya fue el debate estatutario y ya sabemos cómo acabó. Con un 47% de participación ciudadana, con un fracaso en los tribunales del Constitucional, que recurrió a alguno de esos puntos y lo tumbó. Y por ese camino no hay mucho que hacer. Es decir, que cada uno se sienta como quiera, hable la lengua que quiera, se sienta más o menos catalán. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los puntos reales que los catalanes quieren que cambie? Y ahí es donde Puigdemont y el gobierno de la Generalitat no puede estar ausente. Es decir, no nos pondremos de acuerdo en ese camino identitario, pero seguramente el presidente, porque yo soy catalán y vivo además en Cataluña, yo quiero que mi presidente esté en la conferencia de presidentes, porque tiene que debatir de los asuntos que afectan a los catalanes también, ¿no? ¿Ha visto ya el proyecto de presupuestos del gobierno? Bueno, no he visto el proyecto, pero nuestros economistas ya están hablando con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, y estamos empezando a ver el draft, o sea, el borrador de lo que se tendría que enviar a Europa y el techo de gasto, que es el principal debate en estos momentos. ¿Y le gusta? Bueno, si acaban incluyendo lo que le estamos pidiendo, me gustará mucho, sí. Claro, si no lo incluyen, no. Es decir, Ciudadanos, a cambio de la investidura y de que se pusiera en marcha España, pidió una serie de políticas sociales y políticas económicas distintas, de un giro en las políticas para la clase media y trabajadora, y algunas de ellas las estamos peleando. Estamos hablando desde un cambio en la política de derechos para padres y madres cuando tienen hijos, la maternidad, hasta un complemento salarial para la gente que menos tiene y más dificultades tiene, y los jóvenes especialmente. Estamos hablando de una reforma también en el campo educativo que pueda ayudar en la educación pública al acceso a los libros de texto, de temas muy tangibles que afectan al bolsillo y a la vida diaria de muchos españoles. A ver si lo conseguimos. ¿Debe haber recortes en ese presupuesto en una España que está creciendo al 3%? No, de hecho esa es una de nuestras líneas rojas. Es decir, ¿Y de dónde sacamos los 5.500 millones de ajuste que pide Bruselas? Pues de lo que el gobierno ya ha cuadrado en ese debate de investidura. El propio señor Montoro y Rajoy han dicho que en el impuesto de sociedades hay una reforma pendiente que además tiene que abordar, que creo que además Bruselas también cree que es la vía. Yo no creo que la vía sea subir el IRPF y el IVA a los españoles, porque esa vía frena el consumo, machaca a la clase media. ¿Y está seguro que Rajoy no lo va a hacer? Bueno, esa es nuestra condición. Nosotros no
vamos a apoyar unos presupuestos que suba el IRPF, porque creo que esa vía, al final lo que hace es degradar los salarios pues, vía IRPF y frenar el consumo. Si España crece al 3%, lo lógico es que se reforme lugares donde se recauda poco. Y voy a poner un dato muy concreto. En sociedades, el impuesto de sociedades estaba recaudando 40.000 millones en 2007. 40.000 millones. Hoy está recaudando 15.000 con un país que crece al 3%. Bueno, pues algo hizo mal el gobierno en esa reforma cuando se ha creado una serie de privilegios para unas pocas empresas y el resto de empresas pagan todas el 25%. ¿Que les va a subir los impuestos al 100%? No, al revés. Nosotros lo que queremos es que las empresas... Hay una diferencia brutal. No, déjeme que le explique. El tipo impositivo no va a ser el mismo, va a ser eso es una propuesta de Montoro, además, y de Rajoy. El 25%, pero hay empresas que, gracias a esas exenciones y beneficios fiscales, no tributan prácticamente en España. ¿Qué quiere Ciudadanos? Que todas las empresas paguen lo mismo, ni más ni menos. Hay muchos empresarios que nos estarán escuchando que pagan el 25% cada año y les cuesta sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y otros, en cambio, pues se acogen a una serie de beneficios fiscales y no pagan prácticamente. Bueno, pues simplemente con eso ya podríamos cubrir el agujero, digamos, que dejó el PP en las últimas cuentas, y yo creo que es momento de devolverle a la clase media el esfuerzo que ha hecho. Es decir, no podemos decirle a los ciudadanos españoles que cuando este país crece al 3% y este país parece que vuelve a sacar un poco, levantar la cabeza, le vamos a volver a machacar, ¿no? Porque yo creo que ese sería un mensaje letal. Una cosa muy concreta. Usted se ha volcado, lo hemos contado muchas veces aquí y lo hemos hablado en entrevistas, en defender una nueva ley de autónomos, ¿no? Que son 1,5 millones de autónomos en España. Sí, 3,5 millones. Para los 17 millones que trabajan por cuenta ajena que tiene Ciudadanos, por ejemplo, ¿habría que subir el salario mínimo interprofesional para que sirva de referencia? Bueno, en el acuerdo tanto con el PSOE como el PP sí que está previsto una actualización del salario mínimo, pero la gran reforma pendiente no es el salario mínimo, sino que la gente cobre mucho más que el salario mínimo. Es decir, el modelo laboral español nos están tirando las orejas por todos lados. Bruselas y las sentencias son muy claras. El famoso contrato único de ciudadanos, que tanto criticaron algunos, parece que ahora es la solución. ¿Por qué? Porque hay que igualar los derechos de los trabajadores. No queremos trabajadores con el mismo puesto de trabajo en la misma empresa, con derechos de primera y de segunda. Esa es la sentencia de Europa, básicamente. ¿Qué va a proponer Ciudadanos? Pues un diálogo social con los sindicatos y patronal y partidos políticos. Creo además que el gobierno se va a reunir en breve con ellos, y nosotros le estamos pidiendo al gobierno que no vuelva a parchear el sistema laboral, sino que lo reforme de arriba abajo y vayamos a un modelo europeo como el que dicen las sentencias. Resumen, lo que queremos es que la precariedad se reduzca. Somos el país con más precariedad laboral junto con Polonia de Europa, que no sea un 93% de contratos temporales. Es mentira que España tenga un 93% de contratos temporales. Mentira básicamente porque es imposible que todos sean temporales. Hay gente que está encadenando un contrato tras otro sin ningún futuro. ¿Qué proponemos? Una causalidad para contrato temporal, es decir, si alguien trabaja una semana o 15 días en un trabajo o un mes, pues se pueda justificar la temporalidad, pero el resto de contratos tendrían que ser indefinidos y luego tú indemnizar si despides o no en función de si es procedente o improcedente. Eso ha lastrado el futuro de muchos jóvenes españoles, de mucha gente mayor de 45 años también, y creo que esa es la gran reforma laboral pendiente. No ir a balancear, como ha hecho el gobierno, en pro de las empresas o el gobierno anterior en pro de los sindicatos, sino el debate de verdad es cómo tenemos un modelo laboral que acabe con la precariedad. Son las 9:32 de la mañana, 8:32 en Canarias. Usted ha defendido, lo ha hecho aquí, ¿no? Esa comisión de investigación sobre la financiación del PP, la ha defendido y la ha puesto con otros en marcha. ¿Qué ocurriría si esa comisión concluye que el PP se financió ilegalmente con Rajoy al frente del partido? ¿Debería dimitir el presidente del gobierno? Bueno, pues ponerse la venda antes de la herida o ciencia ficción no lo vamos a hacer, pero la comisión se va a poner en marcha y en la comisión tendremos que ver quién o quiénes son los responsables si es que existe esa financiación ilegal, y sobre todo políticamente, ¿no? Porque hay quien dice que lo que está en sede judicial no se puede investigar políticamente. Yo discrepo. Es decir, en sede judicial se dirimen las responsabilidades judiciales. Si hay cárcel, si no hay cárcel, si hay inhabilitación, pero en sede política uno investiga si alguien conocía, sabía o tomó decisiones políticas en eso. Es decir, la clave es quiénes son las personas que están detrás o pueden haber avalado. Bueno, sabe usted que el sumario del caso Bárcenas recoge decenas de pruebas de financiación irregular del Partido Popular durante muchos años, incluidos los de Mariano Rajoy. Sí, pero lo que no sabemos es si Mariano Rajoy lo sabía o no lo sabía, si dio instrucciones o no las dio, quién estaba al corriente, quiénes dentro de ese partido lo hicieron, cómo fue el sistema, quién lo montó, quién lo organizó o quién no lo desmontó. Pero si se demuestra que sí, ¿usted cree que debería dimitir? Las personas que sean responsables sí, pero es que no sabemos quiénes sean los responsables. O sea, antes de la investigación política, saber quiénes son las personas directamente afectadas, pues es imposible, ¿no? Ahora, creo que también es otra novedad que en sede parlamentaria, y fue una de estas exigencias, se puede investigar la presunta financiación ilegal del partido que gobierna. Y eso con una mayoría absoluta pues era impensable. De hecho, Rajoy tumbó 160 comparecencias la legislatura pasada pedidas por los grupos de la oposición,
y ahora va a tener que pasar el Partido Popular por esa comisión que ha firmado el señor Rafael Hernando, de puño y letra en nombre de su grupo parlamentario, con lo cual esa es una de las medidas a cambio de esa investidura. El PP ha aceptado y aceptó, y creo que se tendrá que poner en marcha y tendremos que investigar si realmente ha habido financiación ilegal y sobre todo quién la ordenó, quién la conocía. ¿Trump es un peligro? Si aplica la mitad de lo que ha dicho, sí. Es decir, yo creo que la gran esperanza que tenemos los que no confiamos ni queremos mucho en la política de Trump es que no sea capaz de aplicar, o que el Congreso y el Senado no le permita hacer todo lo que ha dicho. ¿Cree que en España, por ejemplo, para combatir el populismo ha sido una buena medida el darle el gobierno a un partido, investigado por corrupción, por financiación ilegal? No, desde luego los españoles han decidido en las urnas y han dado la victoria otra vez al PP con más escaños, y yo desde luego lógicamente respeto, pero no comparto esa visión. Pero es verdad que el Partido Popular ha sacado más votos y más escaños en esas segundas elecciones, y es verdad que no había una alternativa planteada que pudiera dar un gobierno. Otra cosa es que podamos votar leyes juntos o podamos tumbar una propuesta de gobierno o investigar, como hemos dicho, ¿no? Entonces yo creo que en un futuro España el cambio tiene que llegar al gobierno, no es suficiente con un cambio en el Parlamento, pero es verdad, no sé si estamos a medio camino en esa transición, que el Partido Popular ha sacado un 33% de los votos y otros hemos sacado bastante menos. Y oye, yo creo que eso hay que asumirlo. Ahora, si me pregunta mi opinión, yo creo que el cambio tendrá que llegar algún día al gobierno de España, precisamente porque usted me ha escuchado decirlo, la mejor manera de que no crezca el populismo es que la gente se sienta satisfecha con su gobierno. Albert Rivera, gracias por estar en la SER. Gracias, buenos días. Buenos días. En la cadena SER.